Con un ramillete de triunfos en su mano, la gubernatura de Nuevo León, 2 ciudades importantes, Guadalajara y Monterrey, 3,5 millones de votos, una bancada sólida, Clemente Castañeda, con esas victorias, da un paso a un lado y deja la presidencia de Movimiento Ciudadano. Le agradecemos a Clemente Castañeda que nos explique aquí por qué con estas victorias te haces a un lado. Gracias, Roberto, y gracias al Grupo Reforma siempre por el espacio. Primero decir, en Movimiento Ciudadano estamos contentos por lo que fue nuestro desempeño colectivo en la elección pasada. Y por cierto, tenemos 2, 3 triunfos recientes de los cuales podemos hablar. Y naturalmente Movimiento Ciudadano en esta elección, digo yo, se ganó un lugar muy importante en la vida pública como una opción política para las mexicanas y los mexicanos. Pero falta a esa victoria o a esa serie de victorias un proceso de consolidación. Y en ese proceso de consolidación hay que replantear estratégicamente el rol que le toca jugar a cada una de las actores y de los actores de Movimiento Ciudadano. Afortunadamente, y para mi propio beneplácito, hablando de mi perspectiva personal, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano me ha hecho una invitación para coordinar a nuestro grupo en el Senado, cosa que ha aceptado con muchísimo gusto, y esto nos va a permitir, a mí en lo particular, pero también a Movimiento Ciudadano, abrir un proceso de construcción hacia afuera. Y para responder puntualmente la pregunta, me parece que en este momento lo que más necesita Movimiento Ciudadano son 2 cosas. Por un lado, un proceso de consolidación de organización interna, que tiene que ver con expandir su estructura territorial, y por otro lado, un proceso de construcción política hacia afuera de Movimiento Ciudadano. Es decir, con la sociedad civil, con las mujeres, con los jóvenes, con los grupos organizados, recuperar esas demandas y construir políticamente un proyecto que nos permita pelear con mucha mayor consistencia el 2024. A ver, Clemente, pero entonces tú no eres el indicado para esas interlocuciones con la sociedad civil, para este nuevo diálogo con actores políticos. ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Por qué dejas la presidencia? Yo pienso que hay otros políticos que anhelarían tener los triunfos que tú obtuviste, bueno, al frente del partido, y tú dices, no, me voy a la coordinación, me invitan al Senado, me voy para allá. No me queda muy claro la decisión. Yo creo que son varias cosas. Lo primero que yo diría es, en mi caso, y me parece que eso es un problema de la política mexicana, los partidos no pueden ser el fin político, son el medio político. Y Movimiento Ciudadano tuvo esta etapa de 3 años la posibilidad de crecer y de proyectarse como alternativa. Pero hay mucho más que construir políticamente fuera de la órbita de los partidos y fuera de la órbita de Movimiento Ciudadano. Y en ese sentido, mi posición hoy como coordinador de los senadores me da esa posibilidad de seguir construyendo para el proyecto de Movimiento Ciudadano. Y además lo digo con todas sus letras, la próxima dirigencia de Movimiento Ciudadano tendrá que abocarse en una tarea para la que seguramente hay mejores hombres y mejores mujeres que yo, lo digo autocríticamente, que tiene que ver con fortalecer su organización interna y expandir su estructura territorial. Esas son tareas de la dirigencia, pero la construcción política que se tiene que hacer de cara al 24 debe hacerse, digamos, fuera de la órbita partidista y mucho más en la sociedad civil organizada. Tú sostuviste una línea política que fue muy criticada en su inicio, después otros la elogiaron, de que fueran ustedes solos, que no hubiera alianza, que no tuvieran convergencia con opositores y que fueran solos en las elecciones del verano pasado. ¿Vas a mantener esa definición para el futuro? ¿Crees que esa es la apuesta de Movimiento Ciudadano para el futuro próximo? Tienen en el 22 elecciones locales y viene desde luego la del 24. Yo creo que la apuesta que hizo Movimiento Ciudadano es la apuesta correcta y así lo confirman los propios resultados electorales. 3,5 millones de votos no son poca cosa para un proyecto que además, con relación a las elecciones anteriores, podemos decir orgullosamente, fue el único que creció en 1 millón de votos más respecto a la elección del 2018. Y mucho de ello se debe al planteamiento estratégico de no ir en alianza con otras fuerzas políticas. Pero el 2024 será una historia distinta. Me parece que el 2024
sí será la elección del realineamiento de fuerzas. Y en ese sentido, Movimiento Ciudadano va a ser, no tengo ninguna duda, el eje articulador de este esfuerzo. ¿Por qué digo esto? Porque no se trata de construir alianzas partidistas con otras fuerzas, se trata de construir una alianza política de gran calado con muchas fuerzas políticas no partidistas, locales y regionales, que están con la necesidad y con la apertura de construir un proyecto distinto para el 24. Solo así, lo digo además categóricamente, es que podemos pensar en un proyecto que pueda ganar la presidencia de la República. A ver, ¿eje articulador o el que va a cachar desertores, esperando si Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal no van con Morena o los expulsan del paraíso de Morena y ustedes están listos para recibirlos? ¿Qué es? No, yo creo que el realineamiento de fuerzas implica un poco de todo. Sí, desde luego entender que en el resto de los partidos políticos pueden ocurrir reajustes, escisiones, disidencias, y que éstas a lo mejor buscarán en Movimiento Ciudadano un espacio. No lo descarto, por supuesto que nos reservamos el derecho de admisión y además también lo digo, no estamos buscando nosotros candidatos de otros partidos políticos cuando tenemos los propios. Pero además de eso, me parece que el eje articulador de este proyecto, que puede ser Movimiento Ciudadano, tiene que entender que hay muchas otras fuerzas, expresiones políticas, locales y regionales, que necesitamos tener una interlocución y un proceso de construcción. Y yo creo que ahí es donde un servidor y muchos otros actores y actoras de Movimiento Ciudadano pueden jugar este rol de construcción. Pero a ver, muchos ven a MC como un grupo pragmático. Pero ¿qué hay de las ideas, de las propuestas? Según tú, ¿qué debe ser MC en esta perspectiva rumbo al 24? Dame unas líneas básicas del programa, del concepto de país que tiene Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano es una expresión socialdemócrata. Así nos hemos mantenido, así son nuestros orígenes, pero además hemos reivindicado causas, principios, banderas que han sido completamente abandonados por lo que hoy se conoce como Cuarta Transformación, que dice que es de izquierda, pero que gobierna con la derecha. Y me parece que ahí hay una gran vacante en el espacio socialdemócrata que Movimiento Ciudadano sí puede ocupar. Por supuesto, en este proceso de construcción con otros grupos y con otras organizaciones. ¿Pero a qué me refiero en particular? Atender el tema de la desigualdad. Hoy somos un país mucho más desigual que el que teníamos hace 3 años. Somos un país mucho más inseguro, porque lo que ha sucedido es un proceso de profundización de la militarización del país para resolver el problema de seguridad pública, y me parece que vamos para atrás. Somos un país mucho más corrupto, es decir, la bandera de erradicar la corrupción pues ha sido simplemente un discurso, porque en la realidad siguen ocurriendo muchas cosas que nos hablan de una descomposición en todos los niveles del país, y cuando menos diría, en esas 3 agendas, Movimiento Ciudadano puede jugar un papel importante justamente para reivindicar estas causas abandonadas. Hablaste de realineamiento, que ves venir un realineamiento político. Esto supone que se pueden partir los partidos, redefinir la sociedad. Incluso podrías hablar de tener interlocución, discusión, diálogo con personajes de Morena. No, y más allá de Ebrard o de Monreal, que son los que se dicen que pueden estar con ustedes. A ver, si el realineamiento de fuerzas implica entender que hay una crisis en el sistema de partidos y que muchos de los partidos políticos actuales han estado dando muestras de descomposición. Y en ese proceso de descomposición, muchas fuerzas políticas buscarán de manera legítima otros espacios en los cuales participar. Y me parece que ahí Movimiento Ciudadano va a ser una opción, insistiendo siempre en el derecho de admisión. Pero también hay muchas otras expresiones políticas no partidistas en las regiones del país que están buscando un espacio de participación política. Se trata de hacer sinergia con ellos, con los hombres y las mujeres de este país que no han encontrado en los espacios partidistas una opción de participación y de construcción. Y creo que ahí, poniendo el acento particularmente en lo local, como lo hicimos de alguna forma en el 2021, pero hay que hacerlo mejor en el 2024, Movimiento Ciudadano puede convertirse en esta alternativa genuinamente ciudadana, pero además mayoritaria.
Respecto a los políticos propios de MC, digamos, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, es una de las figuras prominentes del partido. Ahora ya lo son Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey. ¿Los ves a ellos en la perspectiva de poder ser candidatos o aspirantes en la contienda del 24? A ver, podrían ser si ellos así lo decidieran, porque creo que tienen los méritos, las características, quizá falta un poco de experiencia en algunos de ellos, pero aún así son políticos profesionales con arraigo y con una visión de lo que están haciendo en cada uno de sus encargos. Pero desde luego que tanto Enrique Alfaro como Samuel García por su condición de gobernador, Luis Donaldo Colosio al ser alcalde de Monterrey, Patricia Mercado, que es nuestra compañera senadora, que ya fue candidata a la presidencia de la República, Dante Delgado, que es el político más experimentado de este país. Digamos, hay una baraja de hombres y mujeres, en el caso de Movimiento Ciudadano, que perfectamente podrían ser candidatos presidenciales. Sin embargo, también veo en ellos, habiendo platicado con la mayoría, que en el entendido de que este proceso de construcción puede ser con ellos al frente o con alguien más al frente. Desde luego pensando en que algunos de ellos así lo decidan, otros los veo afortunadamente muy concentrados en sus tareas de gobierno. Clemente, en la coordinación del Senado, ¿qué es lo que vas a hacer? Es decir, ¿para qué servirá Movimiento Ciudadano en el Senado? A ver, yo diría, Movimiento Ciudadano ha sido una pieza fundamental en la construcción del bloque de contención. Es decir, si en algún lugar ha encontrado resistencia la Cuarta Transformación, el presidente de la República y muchos de sus planteamientos que implican reformas constitucionales, ha sido el Senado de la República. Y creo que ahí una de las piezas claves ha sido Movimiento Ciudadano. Porque recordarás, Roberto, que nos han acusado, incluso en la campaña, de ser cómplices y comparsas de la Cuarta Transformación. Esquiroles incluso. Incluso Esquiroles. Y nosotros lo que hemos dicho es, a ver, hay temas de agenda en donde hay una coincidencia programática y esos los podemos acompañar, pero bajo ninguna circunstancia acompañaremos las ocurrencias o los dislates que se plantean desde el poder presidencial. Y eso lo hemos demostrado durante estos 3 años. Y por supuesto que ese bloque de contención de cara al último tramo del sexenio tiene que afianzarse y en ese sentido, de mi parte y con el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hemos acordado fortalecer esa posición. Y segundo, hay una serie de temas de la propia agenda parlamentaria de Movimiento Ciudadano que tienen que impulsarse, diría yo, con mayor actividad, con mayor dinamismo. La próxima, diría yo, lo que tenemos ya en puerta es, por ejemplo, algo que se ha tardado muchísimo en este país, que es una ley de seguridad vial y de movilidad, para poner solo un tema. Esos han sido parte de las agendas que se han construido con los gobiernos de Movimiento Ciudadano, con nuestra participación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y tenemos listo ya una iniciativa que lo que hace pues, es proteger justamente a los usuarios de movilidad, que ya son millones en este país. Pero como esos temas, hay muchos otros temas en los cuales Movimiento Ciudadano sí puede aportar su grano de arena importante para cambiar este país. La reforma eléctrica. Yo digo que la reforma eléctrica está muerta, tal cual está planteada, es un retroceso, es regresiva, nociva para el futuro de México, y afortunadamente ahí ha encontrado resistencia, entre otros, de Movimiento Ciudadano. Si el resto de las fuerzas políticas no se quiebran, esa reforma tal cual está planteada no va a pasar y nosotros vamos a hacer nuestra parte. El papel del Ejército. Está planteado también una reforma que incorpora a la Guardia Nacional en la estructura del Ejército, con todo lo que esto pueda significar en una política de seguridad pública y también en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en este sexenio. Ya tuvimos una discusión al inicio de esta legislatura, durante los primeros 3 años. El presidente de la República planteó prácticamente revivir la Ley de Seguridad Interior, que era la militarización de la seguridad. Lo que se hizo justo en el Senado de la República fue evitar que ese planteamiento prosperara y se le dio al presidente de la República y al gobierno federal un periodo de gracia
para que el ejército asumiera funciones de seguridad pública. Pero hasta ahí llegamos. No podemos nosotros permitir, como lo está planteando esta iniciativa presidencial, que esa condición de excepción se convierta en una condición permanente de la Constitución. Nosotros no estamos de acuerdo, al contrario, en lo que hemos insistido es en que la alternativa para resolver el tema de la inseguridad pasa necesariamente por el fortalecimiento de las policías locales. Y ahí estamos en pañales prácticamente. Esa es la agenda que le urge fortalecer al país y al Estado mexicano. Ojalá que lo entienda el presidente de la República. Clemente, tú eres parte de este movimiento que en Jalisco empoderó y catapultó al partido de ustedes y desde luego la gubernatura de Enrique Alfaro, pero esta termina en el 24. Algunos te ven como posible candidato a suceder a Alfaro. ¿Tú has pensado en eso? A ver, por supuesto que lo he pensado, es parte de la historia política de cada uno y sobre todo de lo que termina comentándose entre colegas. Pero yo también he dicho que no tengo intención de ser gobernador de Jalisco, que mi ruta está en este proceso de construcción política de cara al 2024. Ciertamente tengo todo el interés, la intención y además la deuda con mi Estado de estar mucho más al pendiente de los temas que se están discutiendo ahí. Mi actividad partidista me obligó prácticamente a suspender mi representación o la representación del Estado de Jalisco durante 9 meses. Ahora pretendo regresar y pretendo retomar muchas de las tareas pendientes de Jalisco. Al tiempo con el tema de la gubernatura, pero por supuesto tengo todo el interés, la firme convicción de que tengo que regresar a hacer mucha más política a mi Estado, ayudar a su gente y ayudar a sus gobiernos. Clemente, ¿ustedes discutirían la posibilidad de la candidatura de Claudia Sheinbaum? Bueno, me parece que Claudia Sheinbaum tiene, gracias al presidente de la República, un camino más o menos libre en ese sentido, de tal suerte que nosotros no tenemos ningún interés en platicar en este momento o construir con Claudia Sheinbaum, a menos que ella decida replantear de raíz su relación con el presidente de la República, pero particularmente su relación con la Cuarta Transformación, que no tiene ya en absoluto coincidencias programáticas con Movimiento Ciudadano. ¿Qué quiero decir? Que Claudia Sheinbaum o cualquier otro político de la Cuarta Transformación tiene que empezar por aceptar que ese proyecto está a punto de fracasar, que han abandonado completamente la agenda y las causas que decían defender y que se tienen que replantear. Por supuesto que hay respeto personal, profesional para muchos de ellos, pero creo que vale la pena que ellos piensen en hacer primero un mea culpa para entrar entonces en otro proceso de diálogo y eventualmente de construcción. ¿Algo que quieras agregar, Clemente? Darte las gracias, Roberto, a ti, a Grupo Reforma. Siempre han estado al pendiente de lo que ha hecho Movimiento Ciudadano, de sus procesos internos, de nuestros propios planteamientos en los distintos espacios de representación. Y se agradece porque para que Movimiento Ciudadano sea hoy una opción para México, necesitamos comunicar de manera fehaciente. Así es que muy agradecido como siempre. Gracias a ti y les doy las gracias a ustedes por escucharnos y conversar aquí con Clemente Castañeda. Muchas gracias.